Voy a contarte cómo alguien pasó de tener apenas $8 en el bolsillo y una bolsa llena de auriculares baratos a cerrar operaciones de cientos de miles de dólares con relojes de lujo sobre una mesa. No es un cuento de motivación, es un mapa. Un mapa compuesto por 6 niveles y cada uno tiene reglas que casi nadie explica. Porque en el negocio de compra y venta, el dinero no es lo primero que ganas. Primero ganas experiencia, después confianza, después contactos y solo al final llega el dinero. Todo empieza de una forma extremadamente sencilla. $8, 6 pares de auriculares, sin local, sin empleados, sin marca y sin experiencia. Solo una idea, comprar barato y vender más caro. El primer cliente no llega como en las películas. Simplemente alguien pregunta el precio, paga y se marcha. Pero en ese instante ocurre algo mucho más importante que ganar dinero. Descubres que funciona. Y cuando descubres que funciona, algo cambia dentro de ti. Empiezas a vender más productos. Pruebas cargadores, fundas, accesorios baratos. Vendes donde puedes. En la calle, en mercados, en internet o a conocidos. Hay días buenos. Y hay días terribles, días en los que no vendes absolutamente nada. Muchos abandonan aquí, no porque fracasen, sino porque descubren que emprender es incómodo. Pero si continúas, empiezas a entender algo fundamental. Esto no es un juego, es un negocio. Cuando consigues acumular unos cientos de dólares, tu forma de pensar cambia. Ya no compras cualquier producto, empiezas a buscar márgenes, rotación y demanda. Abres tus primeras cuentas en plataformas online y mejoras las fotografías porque descubres que la presentación vende. Pero también descubres una verdad aún más importante. La gente no compra productos, compra confianza. Tu cliente quiere sentir que está comprando a alguien serio. Y entonces aparece el primer gran error. Compras demasiado inventario. Encuentras un producto que se vende bien y decides comprar 40 unidades. Pero las ventas se detienen, las cajas se acumulan y tu dinero queda atrapado. Acabas de descubrir uno de los conceptos más importantes de cualquier empresa, la liquidez. Muchísimos negocios no desaparecen por falta de clientes, desaparecen porque se quedan sin efectivo. Con el tiempo, tu facturación comienza a crecer. Tienes clientes habituales, tienes proveedores y tienes reputación. Entonces ocurre algo inesperado. Alguien te enseña un reloj de lujo, te explica cuánto pagó y cuánto vale ahora. La diferencia entre esos dos números supera todo lo que has ganado en meses y entiendes que existe otro mundo. Un mundo formado por relojes, joyas, bolsos y objetos de colección. Productos donde el conocimiento vale más que el dinero. Pero entrar en ese mercado no es fácil. Necesitas capital y, sobre todo, necesitas aprender. Aprendes referencias, aprendes autenticación, aprendes cómo pequeños detalles pueden multiplicar o destruir el valor de una pieza. Y haces algo que muy poca gente está dispuesta a hacer: frenar, estudiar y prepararte. Y aquí es donde fracasa la mayoría. Encuentras una pieza aparentemente extraordinaria. El propietario no sabe exactamente lo que tiene. Negocias, compras y semanas después consigues la mayor ganancia de toda tu vida. Crees que ya entiendes el juego, hasta que llega la realidad. Una falsificación, una pieza modificada, un defecto oculto, y en cuestión de segundos puedes perder meses de trabajo. El mercado de artículos de lujo mueve miles de millones de dólares cada año, pero también está lleno de falsificaciones extremadamente sofisticadas. Por eso, a partir de este punto, el conocimiento deja de ser una ventaja, se convierte en una obligación. Cuando tu negocio sigue creciendo, comprendes algo importante. Ya no puedes hacerlo todo tú solo. Necesitas crear una red: tasadores, compradores, vendedores, expertos y personas de confianza. Porque el mercado de alto valor funciona principalmente gracias a la reputación. Tu palabra empieza a valer dinero. Pero junto al crecimiento también llegan nuevas responsabilidades: impuestos, seguros, transporte especializado y estructuras legales. El negocio ya no depende únicamente de vender, ahora depende de gestionar correctamente todo lo que ocurre alrededor. Finalmente llegas a un punto donde las operaciones ya no se realizan en Internet, se realizan cara a cara, con objetos sobre la mesa que pueden valer cientos de miles de dólares. Pero la verdadera transformación no está en el dinero, está en tu mentalidad.
Porque después de años negociando, comprando, vendiendo y equivocándote, desarrollas algo que muy pocas personas poseen: juicio. La capacidad de tomar decisiones, incluso cuando no tienes toda la información. Y eso vale más que cualquier objeto de lujo, porque el dinero puede perderse, pero la experiencia permanece para siempre. El negocio de compra y venta no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia tu forma de ver el riesgo, las oportunidades y el dinero. Y al final descubres algo sorprendente, que la verdadera riqueza no está en los relojes, ni en las joyas, ni en el capital. Está en la persona en la que te conviertes durante el camino. Ahora, dime en los comentarios, ¿en qué nivel estás tú ahora mismo? Y si este video cambió tu forma de ver los negocios, suscríbete. Activa la campanita. Nos vemos muy pronto.